Colegio Pía Marta, Departamento de Telecomunicaciones, cuarto medio, Enseñanza Media Técnico Profesional. SEP, Sistemas Operativos de Redes. Ruta de aprendizaje número 4. Introducción a la arquitectura del computador. Objetivo priorizado de aprendizaje de la especialidad. OA priorizado de nivel 1 o A3. Instalar y o configurar sistemas operativos en computadores o servidores con el fin de incorporarlos a una red LAN, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad. Conceptos clave: hardware y software, sistemas operativos, periféricos de entrada y de salida, componentes de computador, tipos de memoria. Objetivo de habilidad: manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. OATP, responsabilidad. Objetivo de la actividad: lectura del PDF, identificar el propósito de los sistemas operativos, desarrollo de cuestionario en Word, leer y responder las actividades de cierre, enviar la guía al Classroom del curso o al email edwinsanchez@colegiopiamarta.cl, miguelsoto@colegiopiamarta.cl. Introducción. En este módulo se describe el concepto de computador y también su organización interna, los elementos que conforman parte de él, el funcionamiento general que tiene y cómo se interconectan. Se explican los dos tipos de organizaciones principales, von Neumann y Harvard, y se ven cuáles son las características de cada uno de estas organizaciones. Asimismo, se presentan los dos tipos de computadores que utilizan habitualmente arquitectura Harvard: los microcontroladores, los procesadores digitales de señales DSP. Descripción del computador. En la presente diapositiva se muestran las diferentes etapas y las características propias que contempla la descripción del computador, partiendo por la parte física, que obviamente es lo que contempla la parte electrónica, después los circuitos digitales, que corresponde a la digitalización de los sistemas a través de la electrónica. Tenemos la organización, que corresponde a los hardware del sistema, y aquí aparece la CPU, las memorias, E/S, bus. Luego tenemos la arquitectura de repertorio de construcciones, y en esta arquitectura obviamente aparecen diferentes detalles técnicos como el registro de estado, el contador de programas. También aparece el sistema operativo compilador, y en esta etapa está contemplada la gestión de memoria, compilación, la gestión de procesos, enlazado, la gestión de ficheros, ubicación. A continuación viene el lenguaje de alto nivel, y aquí obviamente nos encontramos con los diferentes sistemas que son for, while, repeat, procedure, Pascal, Fortran, C, COBOL, BASIC, módulo, C++, Java, que corresponden a los lenguajes de programación. Y por último tenemos la aplicación. En la aplicación son los equipos o los sistemas con los que logra trabajar el computador: Ofimática, MS Office, Contact Plus,
de Base, Comunicaciones, Netscape, Explorer, Mail, Diseño, AutoCAD, Multimedia, Juegos, etc. Un computador se puede definir como una máquina electrónica capaz de hacer las tareas siguientes: aceptar información, almacenarla, procesarla, la información según un conjunto de instrucciones, proporcionar resultados. Arquitectura y organización del computador. Los elementos habituales asociados a la arquitectura del computador son los siguientes: juego de instrucciones y modo de direccionamiento del computador, tipos y formatos de los operadores, mapa de memoria y de ES, sistema de interconexión y de control, interfaz entre el computador y los periféricos, tecnologías avanzadas. Tipos de arquitectura. Arquitectura von Neumann. Se caracteriza principalmente porque la CPU tiene el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos. Estos, al ser almacenados en el mismo formato dentro de la memoria, utilizan un único bus de datos para poder mantener contacto con la CPU. Los ordenadores con la arquitectura de von Neumann constan de 5 partes. 1. La unidad aritmética lógica, ALU. 2. La unidad de control. 3. La memoria principal. 4. Un dispositivo de entrada, salida. 5. El bus de datos que proporciona un medio para transportar los datos entre las distintas partes. Procesador. Un sistema de propósito general debe ser capaz de hacer unas operaciones aritméticas y lógicas básicas, a partir de las cuales se puedan resolver problemas más complejos. Para conseguirlo, el procesador ha de disponer de una unidad aritmética y lógica, ALU, que pueda hacer un conjunto de operaciones. La ALU realiza una determinada operación según unas señales de control de entrada. Cada operación se lleva a cabo sobre un conjunto de datos y producen resultados. Por lo tanto, los resultados son generados según las señales de control y de los datos. Memoria y unidades de ES. En un computador con arquitectura von Neumann, además del procesador, son necesarios otros elementos: dispositivos de entrada, memoria principal, dispositivos de salida, como lo indica la diapositiva. Sistema de interconexión. El medio de interconexión habitual en la arquitectura von Neumann es el bus, un medio de comunicación compartido o multipunto donde se conectan todos los componentes que se quieren interconectar.
Como se trata de un medio compartido, es necesario un mecanismo de control y acceso al bus. El sistema de interconexión es necesario, pero generalmente no se considera una unidad funcional del computador. La diapositiva indica y muestra la interconexión de cada uno de los elementos. Arquitectura Harvard. La organización del computador, según el modelo Harvard, básicamente se distingue del modelo von Neumann por la división de la memoria en una memoria de instrucciones y una memoria de datos, de manera que el procesador puede acceder separada y simultáneamente a las dos memorias. Arquitectura Harvard. El procesador dispone de un sistema de conexión independiente para acceder a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos. Cada memoria y cada conexión pueden tener características diferentes. Por ejemplo, el tamaño de las palabras de memoria, el número de bits de una palabra, el tamaño de cada memoria y la tecnología utilizada para implementarla. Debe haber un mapa de direcciones de instrucciones y un mapa de direcciones de datos separados. Resumidamente, la arquitectura de Harvard se basa en las instrucciones y los datos se almacenan en cachés separadas para mejorar el rendimiento. Tienen el inconveniente de tener que dividir la memoria caché entre los dos, por lo que no funciona de la mejor manera, salvo cuando la frecuencia de lectura de instrucciones y de datos es aproximadamente la misma. Esta arquitectura suele utilizar en DSP, procesadores digitales de señales, es decir, conversores analógicos digitales, usados prácticamente siempre en los productos para el procesamiento de audio y video. Introducción a microcontroladores. Un controlador o microcontrolador es un sistema encargado de controlar el funcionamiento de un dispositivo, como, por ejemplo, controlar que el nivel de un dispositivo de agua esté siempre entre un nivel mínimo y un nivel máximo, o controlar las funciones de un electrodoméstico. Un microcontrolador se considera un computador dedicado. Dentro de la memoria se almacena un solo programa que controla un dispositivo. Un microcontrolador normalmente es un circuito integrado de dimensiones reducidas que se puede montar en el mismo dispositivo que ha de controlar microcontroladores incrustados. Introducción a los microcontroladores. Aplicaciones de los microcontroladores. Algunos de los campos de aplicaciones más habituales de los microcontroladores son los siguientes. Telecomunicaciones. En el campo de las telecomunicaciones, los productos que utilizan frecuentemente microcontroladores son los teléfonos móviles. Productos de gran consumo. En los productos de gran consumo se utilizan microcontroladores en muchos electrodomésticos de línea blanca, lavadoras, lavavajillas, microondas, etc. Y de línea marrón, televisores, reproductores DVD, aparatos de radio, etc.
Introducción a los microcontroladores. En la industria del automóvil se utilizan microcontroladores para controlar buena parte de los sistemas del coche. Por ejemplo, para controlar los airbags o el frenado. Informática. En la industria informática hay muchos dispositivos periféricos que integran microcontroladores. Mouse, teclados, impresoras, escáner, discos duros, etc. En la industria, en el mundo industrial, se utilizan en diferentes ámbitos, como la robótica o el control de motores, o servomotores. Estructura de un microcontrolador. Un microcontrolador incorpora en un único circuito integrado todas las unidades necesarias para que funcionen. Se trata de un computador completo, pero de prestaciones limitadas. Tal como se puede ver en la figura siguiente, las unidades que forman un microcontrolador se pueden agrupar en tres bloques principales. Unidad de proceso, procesador, memoria de programa, memoria de datos, línea de interconexión. Estructura de un microcontrolador. Dispositivo de ES. Temporizadores, convertidores analógicos digital, comparadores analógicos, puertos de comunicación. Estructura de un microcontrolador. Recursos auxiliares. Circuito de reloj, modo de bajo consumo, temporizador de vigilancia o watchdog, reinicialización o reset. Reseña histórica de John von Neumann. John von Neumann nació en 1903 y falleció en 1957. Fue un brillante polímata del siglo XX que realizó importantes contribuciones científicas en materias tan diversas como matemáticas, mecánica cuántica, teoría computacional e incluso economía y política. Y, en fin, fundó la teoría de juegos como una rama independiente de las matemáticas, gracias a la arquitectura de von Neumann. Además del desarrollo del EDVAC, se pudieron desarrollar computadoras como la Manchester Mark I, en cuyo equipo de desarrollo estuvo Alan Turing, y que se convirtió en una de las primeras máquinas en usar memoria RAM para demostrar las ventajas del uso de programas almacenados. En resumen, en la ruta de aprendizaje número 4 se aprendió a identificar descripción del computador, tipos de arquitectura, arquitectura von Neumann, arquitectura Harvard, microcontroladores, fin del presente trabajo. Gracias por tu atención. Cuídate y quédate en casa.